Saludos amigos, gracias por tomar de su tiempo y compartir esta siguiente hora con nosotros. Hemos estado estudiando en su programa Salvación en Señales y Símbolos el tema del libro del Apocalipsis. Es un libro que lleva gran importancia en nuestra vida cristiana. Ahí está los regalos de Dios, como Él manifiesta su amor, su poder y su intervención en nuestras vidas para su pueblo. Bueno, soy Dalia Dinsi, es un privilegio para mí pasar este tiempo con los panelistas que componen este programa. Cicely, bienvenida. Gloria a Dios, gracias. Estamos entusiasmados, ¿verdad? Sí, ya ¿Listos? estamos ahí en el clímax del Apocalipsis. De verdad que ha sido poderoso poder ver más allá y sobre todo que ahora que nosotros comprendemos un poco más de Apocalipsis podemos enseñarles a otros. Así es. Bueno, tenemos al pastor Muñoz, bienvenido. Maranata. Amén, amén, listo. Gozoso y ready to go. Amén. Muy bien. También tenemos al pastor Héctor Delgado, que nos acompaña. Compartiendo también la alegría de Carlitos y de ustedes. Amén. Y agradecido de Dios como siempre, porque cada programa es una nueva oportunidad de aprender, de crecer, reevaluar lo que uno estudia, aprende y ver cómo Dios es tan consistente y coherente en su revelación nos maravilla. Nos maravilla. Amén, así es. Bueno amigos, vamos a entrar a continuar el estudio del capítulo 17 del Apocalipsis, pero antes, desde ya, busquen sus Biblias y más, pero también quiero recordarles que tenemos material disponible, las fascinantes profecías del Apocalipsis, un cuaderno que el pastor Delgado ha escrito para ejercer nuestro estudio en casa, ¿verdad?, acerca del tema, pero también tiene su página donde ha colocado las publicaciones suyas. Sí, en esa página pueden ver este material, el material porque este es el de alumno, el de maestro, que tiene notas de profundización, es un poquito más amplio. Sí. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo quiero estudiar, pero quiero estudiar con el que más me enseña, así que se van por el que tiene las notas de profundización. Muy bien. Pueden accesar y ver, aparte de estos materiales, otros libros que ya hemos escrito en la página www.hadlibros.com. Pueden contactarnos a través del correo electrónico adelgado.hector@gmail.com y a través de las redes sociales pueden buscar en Twitter mi nombre, Pastor Héctor A. Delgado, el mismo nombre en Facebook y también HAD Libros. Muy bien. También tenemos el cuaderno Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis, y este es un material también disponible aquí en 3ABN Latino, pero es cortesía de Amazing Facts, así que el pastor Muñoz y Cicely, quienes representan ese ministerio, están aquí para darnos los datos, cómo podemos encontrar más material. Más material, bueno. Pueden contactarse con nosotros a través de la página de Facebook o YouTube con el nombre Descubriendo el Apocalipsis. Van a encontrar muchos estudios de diferentes temas. También si tienen preguntas, si necesitan estudios relacionados con algún tema, pueden escribirle a mi esposo a carlitosmunoz@hotmail o @gmail.com. Amén. Amén. Y quiero decirles que estos temas que estamos hablando son temas profundos y sabrosos. Sí. Y el pastor Delgado, aparte de ese cuaderno, tiene otros recursos del cual yo me he beneficiado y he sido bendecido grandemente. Amén. Así que les recomiendo que vayan y compren los libros de Héctor, que los consigan ahí porque son tremendos. Poderosos. Son tremendos. Si usted cree que esa mente está dando información aquí, deje que agarre ese libro. Admirable, de verdad. Ahí están plasmados para la eternidad. Sí. A veces yo leo cosas en mi libro y digo, esto lo dije yo. Y a veces tengo que citar mi libro o buscarlo y leer para recoger, porque la mente realmente no puede retener todas esas informaciones de manera activa. No puede. Bueno, el Señor le impresiona, le inspira a escribir, así que el Señor lo va a traer a su mente, ¿verdad? Amén. Así que, bueno amigos, vamos a tomar una pausa para orar y luego entrar al tema de la hora. Oremos juntos. Padre amado, estamos ante ti agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias. Sabemos que deseamos de todo corazón conocerte más y estamos apartando este tiempo para estudiar tu palabra. Permite, Señor, que nos podamos enfocar, nuestro público, Señor, que sigue la programación,
tienen diferentes retos, problemas y circunstancias que pueda distraer la mente. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayude a todos a enfocarnos y recibir tu bendición a través del estudio. Gracias, Amén. Padre, por lo que has hecho, lo que Gracias, estás haciendo Señor. y por lo que vas a hacer. Amén. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, así que capítulo 17, versículo 8 y 9 estábamos. Sí. Sí, vamos a recordar que estábamos en el 17 que nos habla de la sentencia Sí. De la contra ramera. la gran ramera, ¿verdad? Porque en el 16 se habla del juicio de Dios, ¿verdad? De las 7 plagas postreras que le van a poner fin a Babilonia, fin a los poderes opresores que están atacando al pueblo de Dios. Entonces en el 17 hay como una recapitulación de enseñarnos los fundamentos de este sistema llamado Babilonia. Vimos que hay una mujer, una ramera, Sí. vimos que está sentada sobre una bestia, vimos que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, ¿verdad? Sí. Dice que es madre de las rameras, tiene un nombre escrito en la frente, Babilonia, y estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires, ¿verdad? Héctor, ¿puedes darnos en esos primeros versículos, esos primeros 6 versículos, puede darnos un resumen de qué es lo que el panorama profético que nos está enseñando? Bueno, hemos llegado a un punto en la historia en la que se está describiendo los acontecimientos que ocurren bajo la sexta y la séptima plaga. Al principio, cuando empezamos a estudiar este capítulo, leímos que ven y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Esa palabra sentencia no es la palabra para un evento de juicio que se está realizando. Aquí esta es la conclusión del juicio, esta es la sentencia y la condenación. Se va a describir por qué este sistema está siendo condenado. Naturalmente. Amén. Amén. Y entonces habíamos ya entrado en la pregunta del capítulo 6, ¿verdad? Donde dice en el 6 que Juan quedó asombrado ante lo que estaba viendo, ¿verdad? Cualquiera quedó asombrado. Y luego el ángel le dice, ¿pero por qué te asombras? Y el ángel le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que el ángel ahora le va a dar una explicación, ¿verdad? Sobre esto que está viendo esta mujer, este sistema llamado Babilonia. Y dice en el versículo 8 que la bestia que has visto era y no es. ¿Por qué no lo lees tú, amor? Lee el versículo 8. Versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Así que nos explica, el enfoque en este versículo es en la bestia, ¿verdad? Y dice que la bestia era Y pasado, no no es presente presente y está futuro para subir. ¿Pero de dónde sube? del abismo. Del abismo, Del ¿verdad? abismo. Pero cuando sube del abismo, en Ahí el era futuro su irá a dónde? perdición. A la perdición, ¿verdad? Y los moradores de la tierra que están ahí también están asombrados con la bestia, ¿verdad? Sí. Están maravillados con la bestia. La palabra griega para asombrados, maravillados, la palabra significa to be in awe, ¿verdad? Es estar como que en asombro, wow, pero qué cosa increíble este sistema. Y luego repite el que era, no es y será. Ahora vuelve en el 9, en el versículo 9, nos dice que esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿verdad? Así que tenemos la mujer sentada sobre los 7 cuernos, los 7 reyes, 7. ¿verdad? Y los reyes están en este sistema, en esta bestia. Luego nos dice que son 7 reyes, 5 han caído, ahí está lo que era, ¿verdad? 5 eran. Sí. Uno es que sería el sexto, ¿verdad? Luego habla y el otro, que sería el séptimo, aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sí. Y luego el 11 dice, la bestia que era y no es, y es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición. Así que aquí hay un juego de palabras, tanto de tiempos también, el pasado, presente, futuro, el que era, el que no es y el que está por venir, para hablar de la bestia. Luego también lo vuelve a mencionar que esa misma bestia, los reyes 5 eran, uno es, y el próximo, el séptimo, aún no ha llegado y cuando llegue por poco tiempo, pero luego dice que la bestia que habíamos hablado en el versículo 8, que era y que no es, en un momento, también octavo. también el octavo, ¿verdad?
y es de entre los 7 y va a la perdición. Y esa frase va a la perdición es lo mismo que dice en el versículo 8. Sí. La bestia está para subir del abismo a la perdición. Así que aquí hay un juego de palabras en cuanto a eso. Héctor, danos un poco de fundamento sobre este aspecto del que era, el que es, y el que no es y el que vendrá. ¿Será que está hablando del tiempo presente que Juan está viendo o cómo Bueno, podemos vamos a entenderlo? abordar ahora entonces el tema del marco temporal de la visión. Cuando hablamos del marco temporal, estamos queriendo decir en qué momento de la historia Juan está ubicado describiendo los eventos que describe en este capítulo. Cuando leemos el verso 8, leemos, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. De manera que en el momento que Juan está viendo la visión, es un tiempo escatológico. Es el tiempo cuando la bestia ya fue, en el momento que todavía no es, pero que está por subir del abismo. Hay varias perspectivas sobre el marco temporal de la visión. Algunos dicen que se refiere a los días de Juan. Juan está hablando desde sus propios días, de manera que la bestia en su estado de no es, en este caso haría referencia al Imperio Romano Pagano. Pero cuando miramos este versículo, este capítulo, y desde el principio notamos que al capítulo 7 y 18 lo que está es explicando y expandiendo lo que ocurre bajo la sexta y la séptima plaga. No es posible que Juan esté mirando un evento escatológico de esta naturaleza desde la perspectiva de un marco temporal de sus propios días. Exacto. No es posible. Tampoco es posible decir en los días de Juan que la bestia no es porque todavía no ha reinado y está por subir del abismo. Tampoco eso es posible. De manera que la perspectiva más adecuada para entender estos capítulos es desde la perspectiva escatológica, es decir, desde el tiempo del fin. Dicho de otra manera, Juan es llevado a un tiempo en el futuro, en visión, en el que se le muestra la condenación que se va a dictar contra la mujer. Y esa condenación es lo que da como resultado la caída de las plagas para desmantelar la estructura babilónica o Babel del tiempo del fin. Y son la sexta y la séptima las que le dan el golpe final. De manera que la perspectiva del tiempo del fin es la más adecuada para ver eso. Y también he escuchado a algunos intérpretes decir que representan estos 7 reyes, los 7 papas desde que se sanó la herida. 1929 el Tratado de Letrán, algunas personas han interpretado que, si vas contando los papas desde ese momento cuando algunos interpretan que empezó la herida a sanar en el 1929, que técnicamente no lo es porque la herida sanada implica que tiene nuevamente poder político, ¿verdad? Exactamente. Está dominando. En este contexto, cuando nos dicen, en 1929 la herida se sanó, no, comenzó a sanar porque fue restaurado alguno de sus poderes políticos por medio del Tratado de Letrán, pero yo una vez estaba luchando también con ese concepto y decía, ¿pero qué será lo que está hablando? Pero cuando vas a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí se me prendió el poco foco que tengo, el bombillo que tengo chiquito. Y La luz así pequeñita. Y dije, yo dije, no pueden ser los 7 papas después porque dice que una de esas 7 cabezas recibió una herida mortal. Y sabemos que esa herida mortal fue causado en el 1978, cuando pierde el poder, 798. automáticamente excluye entonces ese concepto de decir que estos son después de esa herida, ¿verdad? ¿Entendieron el concepto? Sí. Y Sí. lo excluye automáticamente. También hay otra cosa, Carlos y queridas damas. Cuando llegamos a este punto de la visión de Apocalipsis, dice que las 7 cabezas, la explicación del ángel utiliza 2 frases, 2 términos, que en ninguna parte en la literatura profética se hace referencia a individuos. Bueno, miren, otra vez el tiempo está contra mí. Hay como un plan, yo no sé. Ustedes me están avisando y si me avisan tarde. Tienen que avisarme con más tiempo. Y Dalia, llévanos a la pausa y luego cuando yo regrese voy a vindicar mi honor en este programa. Una batalla contra el tiempo. Y contra mí, aparentemente. Ay, señores. Bueno, amigos, es importante que ustedes reciban la información para contactarse con nosotros. Gracias por sus correos, sus preguntas y ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220,
West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Gracias a Dios por la tecnología que nos conecta, ¿verdad? Amén. Hay personas que miran por la aplicación de 3ABN, por el YouTube. canal, exactamente por la página web, pero gracias por sus correos electrónicos, sus preguntas e inquietudes, y gracias por ser parte de este programa. Bueno, continuamos. El pastor aquí tenía la palabra, así que el tiempo es suyo. Bueno, le agradezco. Voy a estar bien calladita. Ok, no. No fue usted que me cayó, fue el tiempo ahorita. Sí, Y ahí yo con, sé. con el tiempo no puede nada. Dice que un antiguo proverbio egipcio dice, el tiempo puede con todo. Las pirámides pueden con el tiempo. Pero ese no es el caso aquí, ¿verdad? Algo muy distinto. Bueno, ¿en qué parte quedamos? Ayúdenme, por favor, a ver si mi mente se reconecta y estamos funcionando bien. Estábamos hablando de cómo las 7 cabezas son 7 reyes, 5 han sido, uno es, el sexto vendrá por poco tiempo, el séptimo vendrá por poco tiempo y luego vendrá el octavo, que es de entre los 7. Y habíamos hablado sobre cómo algunas personas interpretan que eso es los 7 papados, los 7 papas después. Individuos o personas. La interpretación individual se mueve entre emperadores o entre papas. Al fin y al cabo es la misma propuesta, solo que una es historicista y otra es futurista. Exacto, exacto. Pero yo decía, antes de pasar a la pausa, que el ángel, interpretando las cabezas de la bestia, utiliza 2 términos que en la literatura profética nunca representan individuos. Y aun cuando el término reyes se utiliza como de manera individual, es para representar al reino en el gobernante del cual se está hablando. De manera que aún así el término rey hace referencia a un reino. Por ejemplo, el ángel dice que las cabezas son montes y son reyes. Muchos toman los montes y dicen, estos son las 7 colinas de Roma, y luego entonces dice, y cuando son reyes hacen una interpretación distinta. Pero no dice que son montañas literales por un lado y reyes individuales por otro. Son las cabezas, son 2 cosas a la vez. Son montes y son reyes. Y ambos términos hacen referencia a entidades gubernamentales, a poderes, a reinos. Noten que en Apocalipsis 17 yo dije, hay ciertos elementos que debemos notarlos. Si no lo notamos, podemos hacer algunas interpretaciones gratuitas del texto. Por ejemplo, los símbolos son dinámicos. La mujer no solo es una mujer, es una ciudad. Así que en Apocalipsis 17 tenemos una mujer ciudad. La bestia era, no es y será. Así que tenemos una bestia en 3 tiempos de existencia. Las cabezas tienen los mismos 3 tiempos. Fueron, una es, otra será. De manera que no hay como una figura estática. En Apocalipsis 17 los símbolos son dinámicos y se mueven rápidamente. Igualmente pasa con las cabezas. Note, por ejemplo, volviendo atrás, que la mujer está sentada sobre aguas, pero también está sentada sobre la bestia, pero también está sentada sobre las 7 cabezas. El dinamismo del simbolismo que no debemos dejar de entender. Entonces, dentro de ese mismo dinamismo, las cabezas son montes y reyes. Y en el Antiguo Testamento, en la literatura profética, que nos sirve de antecedente para entender esto, Judá es llamado monte glorioso de Jehová. El reino de Dios en el libro de Daniel es llamado un gran monte que llena toda la tierra. De manera que el término monte, y así podemos seguir mostrando otras evidencias, hace referencia a un reino. Y el término rey también hace referencia a reinos, según Daniel capítulo 7. Sí, y te tengo un versículo confirmando esto, Jeremías 51, versículos 24 y 25. Lo habíamos leído en algún programa anterior. Y también quiero decirle que a nuestros televidentes que están con nosotros, que si usted está llegando a mitad de este estudio, esto es candela, ¿verdad? Hemos grabado toda una serie completa desde Apocalipsis capítulo 1, así que los exhortamos a que busquen los temas anteriores para que puedan disfrutar de todo lo que hemos desglosado desde ya, ¿verdad? Esto es ya la culminación de todo lo que venimos preparando para esto. ¿Quieres leerlo, Idalia? Jeremías 51, versículos 24 y 25. 24 y 25, dice así: Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, que destruiste
toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. ¿Verdad? Entonces, confirmando lo que estás diciendo, ¿verdad? Cómo menciona que este reino Babilonia, que el rey era Nabucodonosor, ¿verdad? Dios lo compara ¿con qué? Con un monte destruidor, ¿verdad? Que era el punto que estaba diciendo cómo un monte representa un reino y no puede estar hablando entonces de individuos, ¿verdad? No. De una persona. Vamos a leer ahora en Daniel 7, ya que estamos aportando algunos datos. En Daniel 7, Daniel ve en la visión de la noche 4 grandes bestias surgir del mar. Cuando leemos el verso 17, vemos que el ángel les dice, estas 4 grandes bestias, ¿son qué? 4 reyes. 4 reyes, pero realmente son reyes, son individuos. Bueno, cuando leemos el verso 23, leemos, dijo así, la 4ª bestia, entre las cuales ya fue mencionado, ¿verdad? En el verso 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, pero ahora la 4ª, igual que las otras, dice, será un 4º reino en la tierra. De manera que en la literatura profética apocalíptica, tanto el término montes como reyes hace referencia no a individuos, sino a entidades políticas o políticos religiosos. Así que cuando hablamos de 7 cabezas, no estamos hablando de 7 individuos, ni siquiera mirando al pasado como emperadores, y mucho menos en la actualidad y hacia el futuro como si fueran individuos o papas, como algunos lo han querido interpretar. Te tengo un ejemplo más que me vino a la mente, Daniel capítulo 2, cuando habla de los 4 metales, ¿verdad? Sí. Oro, plata, bronce y hierro, ¿verdad? Noten lo que dice en el versículo 38. Cuando Daniel está interpretando la visión, él está hablando a Nabucodonosor, versículo 37. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios te ha dado reino, fuerza, majestad. Daniel hablándole a Nabucodonosor, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza de oro, como si estuviera hablándole directamente En forma a individual. Nabucodonosor. Pero luego en el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino, ¿verdad? Claro. Entonces, tú en este caso es él como gobernante, representa el primer reino. De manera, tú eres esa cabeza de oro. En otra palabra, el gobierno que tú presides es esa cabeza de oro. Es lo que le está diciendo. No es que el individuo es el que representa el reino. Exacto, es el reino. Y a rey muerto, rey puesto, ¿verdad? Un rey específicamente cuando pasa, le ponen otro y el reino continúa. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Así es. Entonces, regresemos al 17. Entonces, entendiendo eso, estábamos hablando de esas 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a catalogar estos 7 reyes? Vamos a empezar con los primeros 5, por ejemplo. Sí. Hay personas que a veces, yo he visto que personas que quieren empezar en Egipto, otros quieren empezar en Asiria, ¿verdad? Diferentes reinos. Pero yo creo que si estamos siguiendo la consistencia de la profecía apocalíptica de Daniel y Apocalipsis, creo que debemos seguir el mismo patrón que se nos ha mostrado desde Daniel, ¿verdad? Y cómo ese mismo ciclo, esa misma línea nos ayuda a continuar con la recapitulación, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles serían o cuáles podemos entender, según Daniel, cuáles son los primeros 4 reinos que aparecen? A ver si recuerdan. Babilonia, Ajá, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, ¿verdad? Suena eso lógico, ¿verdad? Suena consistente. Muy bien. Y luego, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Dice, de los cuales 5 de ellos han caído. Nuevamente aquí viene otra vez el juego de palabras. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha ido. Si tenemos 4, 5 de ellos han caído. ¿Quién es entonces, quién viene después de Roma Imperial? ¿Qué cae después de Roma Imperial? Roma Imperial se cae, se divide en 10, ¿verdad? Pero luego, ¿qué surge? Según Daniel 8. El imperio se reconfigura en una nueva forma. Ajá. En Daniel 8 nos dice que entonces, que luego se levanta Roma papal, ¿verdad? Roma cristiana se levanta de entre las ruinas. ¿Consistente, Héctor? Sí, consistente. Sobre todo porque esto demuestra la íntima relación que hay entre el libro de Apocalipsis y Daniel. Y es interesante que el reino con el que comienza Daniel, que es Babilonia, es en el cual en el capítulo 4, con la declaración de Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi reino y de mi imperio. Esa declaración, la gran Babilonia, es la que Apocalipsis toma como parámetro para definir la gran
estructura apóstata del tiempo del fin. De manera que Babilonia, visto desde esa perspectiva en Apocalipsis, se conecta directamente con la Babilonia de Daniel, del libro de Daniel, perdón. Y entonces es Babilonia precisamente el punto de partida. Dirán muchos, wow, pero ¿por qué no podemos retroceder un poco más hasta Egipto o Asiria? Primero porque la visión no está siendo dada desde la perspectiva de los días de Juan. Si fuera de esa perspectiva podríamos retroceder. Pero el hecho es que no podemos salir de Daniel. Aunque sí podemos salir de Apocalipsis y traernos hasta Daniel, de Daniel no podemos salir a buscar otros reinos. ¿Saben por qué? Porque la conexión en términos de revelación que existe y de naturaleza de profecía que existe entre Daniel y Apocalipsis nos limita. Diríamos, bueno, el método de interpretación empieza en los días del profeta. ¿Por qué no empezamos en los días de Juan? No, porque Juan está expandiendo la profecía que dio Daniel. El punto de partida, desde el punto de vista historicista, sería Daniel, con la gran Babilonia. Entonces, Babilonia sería el primer reino. Y así sucesivamente hasta llegar al Imperio Romano Pagano, que sería el número 4, y luego la fase cristiana del imperio, que es la otra forma del imperio, que sería el número 5. Entonces ahí tenemos los primeros 5 que han caído. Muy bien. Y entonces, uno es, en otras palabras, ese quinto es, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, nos dice, habíamos estudiado ya Apocalipsis capítulo 13, nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿verdad? Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Habíamos estudiado que esa cabeza que fue herida, ¿verdad? La herida mortal fue causada cuando en 1798, ¿quién le dio lo que le llaman la herida mortal al cuerno pequeño? Francia. Francia, ¿verdad que sí? Se levanta Francia, Francia le quita el poder político, ¿verdad? Napoleón envía a Berthier a quitar el poder político, ya los poderes de Europa ya no iban a seguir siendo monigotes del papado, y entonces Francia, ¿qué hace? Le da la herida mortal, le quitó el poder político, ¿verdad? Sigue siendo como poder una entidad religiosa, pero ya poder político se le ha quitado por completo. Ya desde hace unos años anteriores ya lo estaba perdiendo. Hay muchos incidentes que determinan un declive gradual del papado. La Reforma le había asestado también, con la división que se produjo, un debilitamiento enorme, pero su poder político también todavía era demasiado grande. Recuerden que en ese contexto introdujimos los ataques del mundo islámico, que vinieron también a denaturalizar más la fuerza del poder y a debilitar la estructura. Ya para cuando la Revolución Francesa surge, el papado ya no tiene ni el apoyo de muchas naciones para acudir a ellas y seguir sustentándose a través del poder de esos reinos o imperios, y precisamente la nación que le apoyó durante 12 siglos es la que termina volviéndose contra ella y le asesta un golpe mortal. Así mismo es. Así que, y siguiendo la misma línea de Apocalipsis 13, entonces recibe la herida mortal por medio de esa primera bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 11. ¿Y qué ocurre? Luego dice, cuando seguimos Apocalipsis 13, dice que cuando ella recibe su herida mortal, cuando ella pierde su poder, Francia le quita el poder, le toma ese lugar, pero luego dice en el versículo 11 de Apocalipsis 13, vi otra bestia subir, ¿verdad? Así que de una manera no explícita, pero inferida, están las tres bestias mencionadas en Apocalipsis capítulo 13. Quiero decir algo más ahora. Vamos a tratar todavía de justificar un poquito nuestra propuesta. Esto es una propuesta. Sabemos que hay otras, claro, pero si ustedes notan, estamos siguiendo un patrón muy coherente y muy lógico dentro de lo que estamos interpretando. Miren, cuando Babilonia tomó el control del poder mundial, no perdió ese poder mundial, sino hasta que Medo-Persa lo ataca, lo conquista y le depone y le quita el poder. Cuando Medo-Persa ocupa su lugar, estamos hablando de un patrón lógico, un patrón coherente e histórico y profético también. Cuando Medo-Persa está ostentando su poder, Grecia viene, combate, lo vence y le quita el poder. Entonces Grecia ostenta el poder. Cuando Roma surge, se repite el mismo patrón. Combate con Grecia, le quita el poder, entonces ostenta el poder. Cuando la Roma imperial se fragmenta, el imperio se reconfigura y el obispo de Roma pasa a ocupar la preeminencia. Luego, después de una guerra de siglos, de unos 6 u 8 siglos, en contra del emperador, pero finalmente agarra la preeminencia y la posición. Ahora bien, tuvo Roma que fragmentarse para que se pudiera reconfigurar la forma del imperio romano. Pero siguiendo el mismo patrón, cuando Francia le asesta el golpe al papado,
es la que ocupa el lugar hegemónico. Y mucha gente podrán decir, bueno, pero Francia no fue un imperio mundial ni abarcó. Pero es que Francia ya está representada, según vimos, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando vimos a la bestia que sale del abismo, estamos mirando, de acuerdo a la interpretación que hicimos, el accionar de la Revolución Francesa, de la Francia revolucionaria, la Francia de los jacobinos. Pero con eso no solamente ocurre el levantamiento de un poder contra otro, no solamente un poder que pierde su capacidad de perseguir. Francia es como la caja de Pandora que se ha abierto. De allí resurge una serie de ideologías y elementos políticos que van creando los estados laicos por primera vez en la historia, estados donde no se reconoce la influencia de la religión. Pero también de ahí surge en consecuencia el combustible para surgir el comunismo, pero también luego resurge el iluminismo. Y así el naturalismo que todavía hoy nos afecta y que ha creado toda una invasión de ideología y filosofía agnóstica, que se niegan a reconocer lo sobrenatural y lo divino, precisamente viene como consecuencia de lo que Francia puso en marcha. En el momento que Juan es llevado a ver la visión, uno es. Y ese uno es un espectro que vamos a cargar sobre nuestros hombros hasta que el séptimo y último poder, que es Estados Unidos, según lo hemos visto, termine hablando como dragón. Pregunto, ¿podría entenderse entonces que, por ejemplo, en Apocalipsis 12 dice que la mujer estaba en el desierto? Recuerden que la mujer huyó al desierto, ¿verdad? Porque estaba huyendo del poder opresor. Estaba siendo protegida. ¿Verdad? Estaba siendo protegida. Sí. Pero luego entonces, o sea, se fue sola a un lugar, se fue a sola, estaba cuidada, apartada, ¿verdad? Y luego entonces pasó del desierto a la tierra. Mi pregunta sería, porque en el 17 dice que la mujer, versículo número 3, 17:3, y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, ¿verdad? ¿Podría ser entonces que cuando se causa la herida mortal, ese lugar asolado donde la mujer se fue, huyó, la primera mujer, ¿verdad? La mujer de Apocalipsis 12, que después pasa a la tierra o Estados Unidos, ¿podría entenderse entonces que esta época donde la mujer o Babilonia huye al desierto también, quizás es cuando recibe la herida mortal y está en su lugar asolado, y se podía conectar eso también con Francia? Bueno, ¿qué tú crees de eso? Yo escribí un material recientemente sobre Apocalipsis 17 y dediqué todo un capítulo al tema del desierto, desierto, y luego otro capítulo al tema del abismo. Una de las conclusiones a la que yo llegué en ese material investigando este asunto es que allí el desierto debe ser asociado de alguna manera con el abismo. En Apocalipsis 12 la mujer es llevada al desierto, pero está siendo atacada por el dragón por una de sus cabezas, que en este caso es la Roma cristiana. Luego mostrado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero cuando llegamos al versículo 17, vemos que la mujer sobrevive a los ataques del dragón, porque el dragón vuelve y la ataca, pero esta vez en la persona del remanente. De manera que este desierto, en Apocalipsis 12, es el lugar de la providencia divina, pero en Apocalipsis 18 es un lugar altamente negativo, es donde Juan es llevado para ver la condición de la mujer. Algunos han creído que el desierto allí tiene dos connotaciones. Una, significa la aridez, la soledad, el vacío, la inexistencia de la vida espiritual, de la cual es característica Babilonia. Otra también sería el lugar de la revelación. Tanto Juan el Bautista como Elías y otros profetas son llevados al desierto para tener sus visiones. Por consiguiente, el desierto puede ser el lugar de la revelación. De hecho, Juan me dijo, venga al desierto y te muestro. Y allí, yendo al desierto, le mostró. Ahora bien, pero también hay algo. El desierto es el lugar, según los evangelios, donde las fuerzas del mal imperan y predominan. Según Jeremías, es el lugar donde Israel, como una novilla salvaje, se va al desierto para fornicar con los habitantes de la tierra. De manera que el desierto aquí tiene una connotación negativa y está asociado al abismo de donde la bestia sale. En el desierto donde Juan es llevado, no solamente ve a la mujer, luego ve a la mujer sentada sobre la bestia. De manera que en el desierto no solo está la mujer, está la bestia. Y ese desierto de donde la bestia está surgiendo. Amén. Y el abismo. Bueno, es solo una idea así rápida porque el tiempo... Esto es candela y queremos recalcar que no queremos ser dogmáticos en cuanto a esto, ¿verdad? No. Nosotros estamos solamente platicando lo que vemos y entendemos. Sí, y esas inquietudes generalmente representan las inquietudes del público que de pronto no hace la pregunta, se queda sin la respuesta. Sí. Pero me gustaría a esta altura que el público vea en nosotros dos personas, primero que no lo saben todo,
Y a ustedes Las tampoco, cuatro. ¿verdad? Los cuatro. Personas que no lo saben todo, personas que tienen inquietudes reales. Ustedes vieron ahorita, tú me hiciste una pregunta y te dije, bueno, Carlos, de verdad, no tengo los textos a la mano. Yo sé que ocurrió algo en el pasado en ese lugar, pero ahora no lo tengo en mano. No hay problema, si no sé, no sé. Amén. Pero quisiera que el público pudiera ver que por lo menos estamos haciendo un esfuerzo por demostrar el sentido del símbolo exegéticamente, tratando de ver qué dice el texto. Sí. Exegéticamente Y cuando es que estamos quiere usando el decir que texto. estamos tratando de extraer del texto lo que significa. ¿Qué significó esa palabra en otro lugar? Y luego por lo que significó allí, ¿qué puede significar aquí? Y si tiene significados diversos, quizás esos diversos significados nos ilustran diversas cosas que debemos ver en el texto aquí y ahora en la narración de Juan. Amén. Por lo menos estamos tratando de ser lo más honesto posible, tanto a conciencia se puede. Pero siempre abierto y dispuesto a escuchar. Abierto a que si hay algo ahí que no está bien Al revés. y podemos corregirlo, excelente. Sí. Pero no un argumento vacío sin argumentos No, tampoco. que lo sustente, ¿verdad? Y el mismo Héctor me dice, mira, encontré este material nuevo y te lo voy a compartir. Y yo, toma esta posición. Y yo, déjame verlo. para Alguien ver me de qué está escribe hablando. recientemente y me dice, mira, explícame algo sobre las 7 trompetas. Le dije, bueno, mi conclusión hasta ahora es esta, pero estoy ponderando otras cosas. Y a raíz de eso vi algo que antes no había visto. Y ahora, gracias a Dios, estoy a tiempo de la segunda parte de mi comentario de Apocalipsis, donde ahora voy a introducir esas consideraciones posteriores que ahora veo y que antes pasé por ahí muchísimas veces y nunca vi. Así es. Yo le doy gracias a Dios porque Siempre se también aprende. estoy creciendo en el día a día en el estudio de la palabra. Y en Amén. 5, en 10 años quizás veamos otra cosa que no Ya. hayamos contemplado y Amén. conectado, hacer otra conexión. Sí. Eso es lo lindo de la Biblia. Claro, Siempre crecer nos en el enseña más. entendimiento no es enseñar que hoy el sábado es el día de reposo y mañana que es el domingo. No estamos No. hablando de eso, estamos Es hablando de consistencia. entender mejor el texto bíblico y poder expandirlo un poco más y comprender mejor el mensaje que tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces, 5 de ellos han caído, ¿verdad? Sí. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal, cuando se cae Roma imperial. Luego uno se levanta el poder de Francia y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que después de Francia aparece otro reino, otro rey, ¿verdad? Que surge siguiendo el patrón bíblico, ¿verdad? Como había explicado sobre Apocalipsis capítulo 13, podemos entonces llegar a la conclusión razonable de que ese otro reino que se levanta, Es Estados entonces Unidos. debe ser los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y tiene sentido, porque Estados Unidos, según el Apocalipsis, es el último poder que ostentará el dominio mundial. Al darle la posición de cabeza número 7, acabamos el ciclo de los 7 poderes y completamos el número que el texto requiere. Amén. Pero ahí no termina. No termina. Porque en el versículo 11 ahora viene el enganche. Y la bestia que era y que no es, Que no es. también el Octavo. octavo. Oh, Y es de entre los 7 y va ¿a dónde? y A la a la perdición. perdición. Entonces nos regresa y nos vuelve a hablar. Mira, ¿recuerdan aquella bestia, verdad, que estábamos hablando? Nos está diciendo, esa bestia no era, no es, pero también es el octavo. En otras palabras, será, ¿verdad? Cuando dice, no es, será, aquí está el será. El será es el octavo. En otras palabras, de alguna manera, uno de esos 7 reyes, 7 reinos que habíamos hablado, vuelve a surgir, vuelve a resucitar, ¿verdad? Hay personas que escuchaba algunas versiones que decían que, eso es que Juan Pablo II va a resucitar, y muchos que Dios mío. se lo creían y pensaban que iba a resucitar, Ya eso es una pero psicosis. ya habíamos hablado, ¿verdad? Que no está hablando de individuos, sino está hablando de estos sistemas, ¿verdad? Ahora, si el que era, el que no es y está para subir, o el que no era, el que era, el que no es y es el octavo, significa entonces que en algún momento tenía poder, perdió el poder, pero regresa al poder. ¿Y cuál de esos 7 reinos que habíamos hablado en ese orden, cuál de ellos había estado en poder, perdió el poder? Roma papal. Exactamente, ¿verdad? Papá, lo que está diciendo entonces es, y esto cuadra perfectamente con lo que leímos en Apocalipsis 13, que esa séptima bestia, que estamos hablando de la nación de los Estados Unidos, que ¿qué hace? Le sopló vida, empezó a hablar, le dio aliento vida de a la nuevo a la primera primera bestia bestia. que había recibido la herida mortal. Significa que ¿qué? Va a regresar o restaurar al poder nuevamente, ¿verdad? Ese octavo es que resucita por medio del poder del séptimo, ¿verdad? Que dura breve tiempo, ¿verdad? Y significa que el periodo de tiempo en el cual Estados Unidos, especialmente en comparación con los otros reinos, es muy poco, pero va a llegar un momento en donde ¿qué?
en donde le va a devolver el poder. Creo que no, tengo una propuesta para esto. Creo que si tomamos a Estados Unidos como el séptimo reino, alguien me preguntó, ¿y por qué dice que durará breve tiempo cuando ya tiene 200 y pico de años aquí existiendo? Yo le dije, bueno, porque tú tienes que ver a Estados Unidos en sus dos fases tal y como lo presenta la Biblia. En la fase que tiene cuernos como de cordero y en la fase que habla como dragón. Y en esa fase, cuando hable como dragón, es lo que trae la ruina nacional sobre el imperio. De manera que dura breve tiempo en su posición de séptimo, pero hablando como dragón. Porque lo que predomina entre la quinta y la séptima es la ideología que la Revolución Francesa liberó y que trajo como consecuencia todos los ataques que hemos estado mirando. Ahora, tenemos unos minutos todavía. Yo quiero aquí ver si el Señor nos permite ser lo más conciso posible. Carlos, tenemos una situación bien difícil en este versículo 11. La bestia que era y no es, si dijera, es uno de los 7 y va a la perdición, sería excelente, pero es un octavo. Y dice que va a perdición. Entonces, está diciendo lo mismo que dice el versículo 8 al principio, la bestia que era no es, y está por subir al abismo e ir a perdición. Está hablando del mismo poder. Exactamente. Y indiscutiblemente es la cabeza que fue herida, porque cuando esta bestia recupera su posición de será, toda la tierra se maravilla, y es lo que hacen los habitantes de la tierra en el capítulo 13, cuando la bestia recupera su herida mortal. Ahora, ¿cómo es posible que la bestia funcione como una cabeza al mismo tiempo? Porque dice, la bestia que no era, es y será, es de entre los 7, es el octavo, pero es uno de los 7 y va a perdición. ¿Cómo puede ser el octavo? Ser uno de los 7. ¿Y cómo puede ser la bestia y la cabeza a la vez? Esta es la parte más intrincada. Y déjenme decirle que esto me tomó tiempo. Yo le voy a plantear humildemente la posición que creo resuelve esta situación. Sí, Juan está utilizando aquí, después del break, ¿cuántos minutos tenemos? Break. Oh, antes del break. En estos minutitos, vamos a movernos rápido entonces. Miren, Juan está utilizando una figura de lenguaje que se llama sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Es el recurso literario que le permite a uno hablar del todo, de un todo por una de sus partes. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, Señor, danos el pan de cada día. El pan es solo un tipo de alimento, pero representa el sustento completo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es sinécdoque. También a veces se puede hablar del todo por una de las partes y también de una de las partes por el todo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:15, el dragón ataca a la mujer. Solo lo refiero, y son textos que ya lo hemos visto. El dragón ataca a la mujer, pero cuando ataca, no ataca por las 7 cabezas a la vez, sino por una de las cabezas. Entonces, lo que realmente está atacando a la mujer es la cabeza que está dominando. Y como es durante los 42 meses, es la quinta cabeza, el poder denominado la bestia que sale del mar en el capítulo 13. De manera que el dragón ataca, y el dragón tiene 7 cabezas, pero ataca por una. De manera que el dragón ataca una cabeza a la vez, opera a través de una cabeza a la vez. Lo mismo ocurre con la bestia que tiene 7 cabezas, verso 3 del capítulo 13. ¿En qué? ¿Dónde estamos? Verso Apocalipsis 13 ahora, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, noten bien, aunque es una cabeza de las 7 que tiene la bestia en su totalidad, la que es herida, cuando la herida se sana, ¿qué dice el texto? Toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. De manera que la bestia vive una cabeza a la vez. El dragón vive una cabeza a la vez. El dragón actúa por todas las cabezas, pero no en orden simultáneo, sino uno a la vez. Cuando fue Babilonia, no podía ser Babilonia y Medo-Persa. Cuando fue Medo-Persa es porque Babilonia ya había pasado. Cuando vino Grecia es porque Medo-Persa ya había pasado. Cuando vino Roma es porque Grecia ya había pasado. De manera que es una cabeza a la vez. Ahora, ¿por qué es el octavo? Aquí viene el dilema. Es el octavo, pero dice es uno de los 7. Juan no quiere que yo me vuelva loco. Lo que quiere es que yo entienda que es el octavo solo cuando el séptimo ya ocupa su lugar y el ciclo se ha completado. Pero cuando resurge parece un nuevo poder que se reinserta y parece un octavo. Pero luego me recuerda, es uno de los 7. En otras palabras, es el que recibió la herida, que está resucitado. Y aunque parece un octavo, realmente es uno de los 7, es el quinto, porque realmente son 7 cabezas. Y eso cuadra con el 13, Apocalipsis 13, que dice que estas dos bestias están trabajando en conjunto. Y esa es la única manera en la que podemos entender que de pronto es la bestia, de pronto es la cabeza, de pronto la bestia es la cabeza y es la bestia misma, es porque la figura de sinécdoque es un recurso literario maravilloso que si se capta. Sí, no, y yo me imagino que nuestros televidentes tendrán un poco de sancocho en la cabeza, ¿verdad? Pero por eso los programas están disponibles para que los vuelva a ver, ¿verdad? Así es. Porque esta es mucha información.
pero uno va y vuelve a repasar. La primera vez que yo escuché todas estas cosas y las estudié me quedé así. Pero uno lo vuelve a estudiar. Sí, ahí estoy. O sea, yo he escuchado mucho de este material antes, pero jamás sentado así en un estudio. Así que mi mente está absorbiendo. Y apuntando, ¿verdad? Oh, sí, apuntando, definitivamente apuntando. Las notas me ayudan mucho con mi repaso. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Vamos a facilitarles cómo pueden obtener sus copias de este programa. Que Dios les bendiga. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Muy bien, ya que pueden adquirir sus copias, ustedes pueden, nuestro público puede estar estudiando a su, vamos a decir, su paso, ¿verdad? Porque la hora se va muy rápido, estamos leyendo y pausándonos y haciendo referencias y más. Así que es mejor pausadamente ver el programa otra vez también. Amén. Amén. Bueno, Pastor Delgado, ¿usted va a iniciar ahora o...? Vamos a, antes de entrar al 10, vamos a repasar rápidamente lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ok, muy bien. Siete reyes, 5 de ellos han caído, versículo 10. Uno es, el otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Francia, Estados Unidos. Ahí están los 7, el ciclo está completado, pero se levanta un octavo que era de entre los 7, que fue el que recibe la herida mortal según Apocalipsis 13:3, y entonces está hablando de la herida mortal que es sanada del imperio de Roma papal, ¿verdad que sí? Junto con ese séptimo poder que son los Estados Unidos, que le devuelve entonces el poder político. Carlos, quiero decir algo sobre el octavo. Sé que puede introducir un elemento un poquito complejo, pero cuando los 10 cuernos de la bestia en Daniel 7 estaban activos, eran 10 cuernos. Cuando el cuerno pequeño surge, derriba 3. ¿Cuántos quedan? 7. ¿Y el que surge cuántos son? El octavo. El octavo. Nos está recordando a Daniel. Claro. Nos está recordando a Daniel. Pero la bestia era, no es y será. Y fue por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Es interesante que la bestia que surge del mar es una parodia de Jesús. Y que Cristo ejerció un ministerio de 3 años y medio, de 42 meses. Y que Jesús estuvo un ministerio cuando vivió, dejó de ser cuando murió y volvió a la vida el primer día de la semana. En orden cronológico, el primer día de la semana sería el octavo. Y es así como posteriormente, siglos después de Juan, lo entendieron los escritores cristianos. Y hay evidencia de que ya en los días de Juan, el término octavo se atribuía a uno de los días de la semana. Son escasas las evidencias, pero eso está ahí. Quiero decir entonces que es probable que al decir que la bestia es un octavo, está diciendo que es el intento final de reimitar a Cristo, de parodiar a Cristo ya por última vez, porque ahora va a la destrucción. Ya no se le va a permitir más. Es una época donde la apostasía ha llegado al colmo. Ustedes recuerdan que en el capítulo 13, las blasfemias estaban ¿dónde? En las cabezas. Pero ¿dónde están las blasfemias en el capítulo 17 ahora? Diseminada por todo el cuerpo de la bestia. Ha habido una progresión histórica. Una progresión histórica. Ahora enfrentamos una situación más compleja y más extrema. Esa situación tan extrema también demuestra la razón por la que Dios sentencia de manera tan severa a la estructura o megaestructura llamada Babilonia en el tiempo del fin. Dios no puede tolerar más esos niveles de blasfemia porque se han excedido, se han ido de la mano. Amén. Ahora vamos a entrar al versículo 12. Ya hablamos de los 7 cuernos, ahora van a hablar de las 7 cabezas, ahora vamos a hablar de los 10 cuernos. Versículo 12. ¿Puedes leerlo, Idalia? Sí, versículo 12 dice así. Y lee hasta el 14. Hasta el 14, ok, 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores
y Rey de Reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Amén. Muy bien, entonces ahora los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. 10 reyes. ¿Verdad? Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y le entregan su poder, o sea, estos 10 reyes le entregan su poder y autoridad a la bestia. Ahora, algo así ya había pasado anteriormente, ¿verdad que sí? Cuando vamos a Daniel, nos dice que ahí estaban la bestia, se cae el imperio romano y surgen ¿qué? 10 naciones o 10 reyes. Pero la diferencia es que en Daniel, ¿qué ocurre? El cuerno pequeño se levanta y arranca 3, ¿verdad? Aquí si notas los 10 no se rompen, los 10 siguen en el mismo ciclo y dicen que ellos le van a entregar su poder y autoridad, algo parecido como lo que había pasado allá en el imperio romano durante esa época. Entonces, puede ser que esos 10 reyes, esos 10 cuernos en Daniel, en esa parte histórica, representaba esos 10 reyes que se levantan de la caída de Babilonia y que ahora, escatológicamente o en los tiempos finales, es una representación de los reyes de la tierra, sobre la cual la reina está sentada y le están entregando su poder. O sea, le están diciendo, te entregamos el poder a ti para que tú gobiernes. Algunos intérpretes dicen que aquí el número 10 debe ser visto como lo que es un número global, que representa la totalidad de todos los reyes de la tierra. Sin embargo, también hay otra perspectiva que dice que siempre que la bestia aparece con 10 cuernos. De manera que esa imagen de la bestia con 10 cuernos de Daniel no desaparece. ¿Por qué mantener la integridad o la unidad del número 10 si al fin y al cabo dejaron de ser 10 para ser 8? Porque cuando el profeta está hablando, nos está recordando esa imagen del cuarto reino. Y cuando se dividieron los reinos, si bien originalmente fue entre 10 naciones, posteriormente Europa llegó a estar conformada por muchísimas más naciones. Claro. No necesitamos que sea un número 10 exacto, lo que necesitamos es que se haga referencia a esa comunidad. Cabe decir que históricamente esa comunidad le retiró su apoyo. Y todavía hay luchas internas entre algunos casos, cabos sueltos que quedan por recuperar ese apoyo. Pero es probable que en el tiempo del fin lo que se quiera decir aquí, esa comunidad que una vez le dio su apoyo, luego se lo retiró, se lo va a devolver nuevamente. Pero es evidente que en el tiempo del fin, no solo la bestia que sale del mar está recibiendo apoyo de poderes de la tierra. La bestia que sale de la tierra también ejerce su influencia política y de coerción y de boicot económico. Y todo lo que el primer poder no abarca, el segundo poder lo termina abarcando. Pero como se unen en una visión común del fin, posiblemente tenemos aquí, no necesariamente solo una visión de todos los reinos, aunque todos estarán involucrados, pero quizás una referencia a la comunidad europea. Pero es interesante que después dice que ellos se vuelven contra ella otra vez. Entonces, vuelve y se repite la historia. Vuelve y se dividen y se fragmentan. La política es así. Y los poderes corruptos son así. Se apoyan cuando se necesitan, pero a la hora de la verdad, cada quien habla para su lado. Cada cual habla por sus intereses. Así es. Y dice que entonces, aquí está una parte interesante, pelearán contra el Cordero, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ellos van a tratar a pelear directamente contra el Cordero? No. ¿Cómo creen que está llevando a cabo la pelea o peleando contra el Cordero? Contra el pueblo de Dios. Muy bien. Con su iglesia. ¿Verdad? Yo creo que habíamos hecho referencia en el episodio anterior, donde, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, 4 y 5, si están tomando nota, donde Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, yo no te estoy persiguiendo a ti, sí, cuando persigues a mi pueblo. Entonces, pelearán contra el Cordero es la guerra final que se le está haciendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Es la guerra, la batalla del Armagedón, pero la pregunta es, ¿logran vencer? No. No, porque dice que el Cordero ¿qué? El Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea Dios. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Esto es directamente una cita de Apocalipsis 19:11 también. Sí, que vamos a donde ver el más Cordero adelante. viene para vencer. Exactamente. Dice que tienen la ropa ceñida de sangre y dice que tiene en su muslo escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Carlos, un último comentario respecto a los elementos proféticos de esta visión. La ramera tiene un fin inusual, porque según la ley levítica, como lo muestra Juan capítulo 8, si una mujer era encontrada en adulterio, tenía que ser lapidada. Se le aplicaba la pena capital. Pero lo curioso es que esta ramera es la excepción. Esta no está siendo lapidada.
No está siendo muerta a pedradas. Esta está siendo quemada. Tenemos un caso en el Antiguo Testamento interesante que solo lo voy a referir por causa del tiempo. Solo había una persona que se incurría en la prostitución en el Antiguo Testamento, no era lapidada. ¿Quién era? La hija del sumo sacerdote. Esto nos pone los vellos de punta. Los vellos de punta nos los pone porque no podemos ignorar esa realidad. El texto está diciendo algo. Yo tengo que entender lo que el texto está diciendo. Y no puedo andarle con mucha vuelta a lo que el texto está diciendo tampoco. Admitimos que Babilonia en el tiempo del fin está conformado por todo elemento político religioso, pero el elemento religioso falseado está predominando y dirigiendo el elemento político, porque la mujer está montada sobre la bestia. Y admitimos que hay elementos paganos metidos en la configuración de Babilonia, porque el espiritismo está configurado por el dragón como uno de los 3 poderes que trabaja conjuntamente. Y sabemos que el ecumenismo negocia no solo con otras religiones cristianas, sino también con elementos de religiones no cristianas, es decir, paganas totalmente. Entonces, la imagen que predomina aquí es la de un cristianismo falseado en apostasía, que dice tener una relación con el sumo sacerdote, pero que realmente está corrompido, prostituido, y que busca en la política la fuerza que el evangelio debe darle. Por lo tanto, en términos finales, esta configuración prostituida no va a ser lapidada, va a ser quemada con fuego. Y con eso se le va a aplicar la ley de las prostitutas, pero cuando son hijas de un sumo sacerdote. Dejo eso a reflexión y a consideración de los amigos que nos escuchan y nos están mirando. Vamos a leer los últimos versículos. Versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya habíamos hablado de eso. Versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, lo que acaba de mencionar. Esa es la pena. ¿Verdad, Héctor? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, antes del fin, cuando estén ocurriendo todos estos eventos, se le van a ir en contra, ¿verdad? Estos reinos se van a reconocer que fueron engañados, van a reconocer la mentira, van a reconocer que ellos pensaron que este poder era el poder que verdaderamente representaba el reino de Dios y se van a dar cuenta que no, que fueron engañados completamente por medio de las maravillas y las señales y los prodigios que se le hicieron. Nos abocamos a una crisis sin precedente, una crisis que va a requerir de nosotros todo lo que de Dios puede haber en nosotros. Y al final, lo que se cumple, independientemente de la forma que tome, es la palabra de Dios. Predomina la soberanía divina y a la larga quienes se identifiquen con Dios y en el Cordero serán victoriosos junto con Dios y el Cordero. Amén. Gloria a Dios por su mensaje. Qué bendición ha sido esta hora nuevamente. Candela. El tiempo muy bien Muy invertido, buena, sí. ¿verdad? Así que gloria a Dios. Ahora nos dejan la tarea de repasar y seguir aprendiendo. Amigos, ya el tiempo ya se ha acabado. Rapidísimo. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias nuestros amigos, nuestra familia en Cristo. Que Dios les bendiga y sigamos estudiando. Hasta la próxima.